vamos entonces con la definición de este proceso, transcripción del ADN. Este proceso consiste en traspasar o traspasar la información que está en el ADN. Estas hebras de color azul son las hebras del ADN, ¿no? Que una de ellas va a servir de molde, por ejemplo, la que está acá, la de abajo, sirve de molde para la formación del ARN mensajero, que se está formando por complementariedad, ¿ya? O sea que una nomás de ellas, mediante la desespiralización de estas hebras. Si no se abre, no se rompen los puentes de hidrógeno, no se forma el ARN mensajero. Bien, es una definición bastante sencilla, pero todo es un proceso, tiene pasos, tiene etapas. Vamos a desarrollarla, explicarla también por etapas, ¿no? Cómo se va formando el ARN mensajero, si es en la etapa de iniciación o si es en la etapa de elongación, una terminación. ¿Ya? Vamos a ir paso por paso, ¿no? Bien, como les estaba diciendo, pues, ¿no? Toda la información, los genes están en este cromosoma bacteriano circular, ¿no? En esos genes se encuentran las instrucciones, todas las instrucciones para que ese gen pase, esa información hereditaria, pase a las hebras hijas, ¿cierto? ¿No? Y asimismo de las hebras hijas o de las hebras del ADN pasen al ARN, esa información, y asimismo del ARN pase esa información o se exprese, mejor dicho, como proteína. Y cuáles son los pasos o caminos, transcripción y traducción, ¿no? Pero también hay que recalcar, por ejemplo, en el momento que estas hebras del ADN se estén replicando. La helicasa, por ejemplo, es una proteína, ¿no? Entonces, ya debidamente esa proteína ya se debió confeccionar, formar esta proteína, entonces va a trabajar como helicasa para abrir las hebras, ¿no? Así que eso ocurre antes, posiblemente. ¿Por qué? Cuando ustedes han estudiado el ciclo celular, ¿qué dice el ciclo celular? Que compone, está constituido de repente por la interfase y luego la división celular, que puede ser mitosis o meiosis, ¿no? Están atendiendo, chicos, la están atendiendo. Sí, profesor. Muy bien. En la interfase se lleva a cabo 3 procesos, periodos, G1, S y G2. ¿Ah? ¿Dónde se lleva a cabo la replicación? Porque esa es una pregunta creo que les hice anteriormente. ¿Dónde se lleva a cabo la replicación del ADN? ¿La síntesis del ADN? En el ORICE. Usted dijo que ahí se lleva a cabo. No, Ahí ahorita... empieza. En G. Escuchen. La fase S. Renato, estamos en interfase, todavía no estamos en está hablando. ¿Ya? La Estamos fase en interfase. G1, S y G2. En la fase S, muy bien. S de síntesis, ¿verdad? Allí se forma la duplicación o replicación del ADN, se genera, se realiza. Pero para ello se requieren muchas proteínas, se requieren de ATP, ¿verdad? ¿Cuándo se producen todas esas proteínas? En G1, obviamente. Entonces las células tienen toda la actividad de trabajar o el proceso de metabolismo para formar proteínas. Y ya sabemos cómo se forman las proteínas. Tiene que haber transcripción y traducción. ¿Y dónde se forma el ARN? Es en el núcleo. Y si hablamos en procariotas, en el citoplasma no se lleva a cabo. ¿Ya? Entonces, no olvidemos que todo lo que han estudiado lo tienen ahí, sino hay que tratar de analizarlo, ¿no? y recordar nomás. ¿Ya? Entonces, parece que hay 2 personas que se han salido o no sé, o han entrado recién. Que bueno, ahorita se me fue. Imagino que de nuevo van a ingresar. Bien, entonces no olvidemos que las proteínas, de repente energía como ATP, se forma en G1 y lo gasta la célula en la fase S, porque también el ATP y las proteínas también se desgastan, ya no trabajan, tienen que formarse más, ¿verdad? Y en G2 nuevamente la célula tiene que producir proteína y ATP. ¿Para qué? Para entrar a otro proceso que se llama división celular, ¿no? Bien, esos detalles que ustedes como conocimientos previos tienen que saberlo, ¿ya? Bien, entonces, eso lo que acabo de mencionar está explicando este esquema, ¿no? Y también ya sabemos a qué se refiere transcripción. Veamos acá. Profesora, dime. la compañera Ávila Larco dice si por favor la puede aceptar. Se le salió el internet. Se le fue el internet. Bien. Como se hizo la explicación en replicación del ADN,
Primero empezamos a explicarlos cada uno de los componentes, cómo van a funcionar en cada etapa, ¿no? O cómo implica su función en el proceso de formación de las hebras hijas. Ahora vamos a explicar los componentes, cómo van a formar la hebra del ARN. Entonces, recordemos bien, la enzima ARN polimerasa tiene que elegir una de las hebras del ADN. ¿Cuál de ellas será? Es la ADN molde, más conocida como hebra, ¿en qué sentido? 3', 5'. Esta la va a elegir, por algo será. Vamos a ver entonces por qué la elige. No olvidemos que es ADN molde, porque sirve de molde para formar el ARN. Obviamente que la otra hebra ya no sería molde, porque son 2 hebras del ADN, ¿no? La otra hebra, que sería 5', 3', sería antimolde, ¿no? Bien. Entonces empecemos acá. ¿Cuáles son esas características que presenta la hebra molde del ADN? Acá dice, debe tener este sentido 5', termina, perdón, 3', 5', ¿ya? 3', 5'. Muy bien. Les voy a pedir, por favor, con el cursor, es como si tuviera acá el lapicero, el plumón en la pizarra. Les voy a pedir, por favor, tienen que mirar el cursor, ¿ya? Ahora, la región del ADN elegida por la enzima, ARN polimerasa, la enzima es ARN polimerasa. ¿Cuántos pares de bases debe encontrarse en esta hebra elegida? Una porción pequeña, nomás son las que se va a abrir. No todo se va a abrir como en el caso de la replicación, se abre todas las hebras. Entonces aquí es un segmento corto nada más elegido. ¿Y cuántos nucleótidos debe estar? 60 pares de nucleótidos. ¿Ya? 60 pares, porque la hebra en un inicio está unida con su hebra complementaria. Por eso se cuenta de pares. ¿Ya? Esto en célula procariota, pero en célula eucariota es 80 pares. ¿Ya? En procariota 60 pares y en eucariota 80 pares, aproximadamente. Bueno, entonces, dentro de esos 60 pares de nucleótidos, debe encontrar 2 secuencias consenso. Secuencia de nucleótidos, obviamente, que se le denomina -35, y la otra secuencia de nucleótidos característicos, también, vamos a ver de qué se trata, se le denomina -10. Se le simboliza -10. ¿Ya? O -35. Veamos, si la enzima no encuentra estas bases nitrogenadas, que son 6 para cada número negativo, no la va a elegir a esta hebra. Va a continuar buscando en otro lado hasta que encuentre estas señales y recién se implanta acá y la va a elegir para que más adelante recién a partir de ahí se forme el ARN. ¿Ya? Ahora vamos, ¿por qué numeritos negativos por acá? ¿Y por qué numeritos positivos para el otro lado? Porque estos numeritos negativos del -1, obviamente, hacia la izquierda, hacia mi izquierda, negativos, porque solamente sirve como una señal que debería elegir la enzima, ¿no? Es la caja de Plino, -10, y esta de aquí, la -35. Siempre tiene que estar presente. Negativo porque no se van a transcribir, estas bases nitrogenadas no se van a transcribir, pero sí forma parte importante porque la enzima ya sabe que para adelante está el gen que se va a transcribir y va a generar al final una buena proteína, ¿Ya? Esas son las señales. Bueno, y entonces, para acá adelante, uno positivo hacia adelante va a abrirse la hebra, hacia adelante se va a abrir poco a poco la hebra. Entonces, estos son las primeras bases nitrogenadas que se van a transcribir para generar por acá en el centro la hebra del ARN. Entonces son positivos porque se van a transcribir, son negativos porque no se transcriben, pero sirven de señal que a partir de ahí es el camino del proceso de transcripción. Bien, entonces no olvidemos, las bases nitrogenadas simbolizadas con signos positivos se le denomina río abajo. Las bases nitrogenadas que simbolizan con números negativos, se le denomina río arriba, ¿ya? Ahora, todo esto genera ¿qué cosa? Que cuando se coloque la enzima sobre el ADN, sus subunidades, que más adelante lo vamos a ver, está en relación su ubicación. Si están las unidades acá mirando río abajo o río arriba, ¿no? Porque eso todo se lo van a encontrar en el libro, entonces ya van a saber de qué se trata, ¿ya? Entonces, acabamos de ver específicamente la unidad de transcripción, ¿verdad? La unidad de transcripción o simplemente región promotora, porque es el lugar donde
se permitirá formar el ARN mensajero. Bien, entonces no olvidemos que eso hace la enzima, elige el lugar del ADN donde va a transcribir. Bien, tenemos la ARN polimerasa, ¿sí? Una pregunta, o sea, la enzima es un subcomponente de la enzima que escoge el sitio promotor, ¿verdad? Sí, más adelante vamos a ver cuáles son las subunidades. Tiene el núcleo, está formado, ahorita vamos a ver, aquí mismo. Bien, la holoenzima, como dijimos, que es una enzima bastante compleja, ¿no? Porque está formada por una parte proteica, conocida como apoenzima, y la otra no proteica, ¿no? Que representa un cofactor. La proteína, como dije, proteína formada por aminoácidos. Un cofactor es una sustancia inorgánica, que puede ser una vitamina, puede ser magnesio, un ion, ¿no? Magnesio, zinc, manganeso, entre otros. Muy similar a la holoenzima ADN polimerasa. Esta es una ARN polimerasa. Bien. Se dice que esta enzima forma cuando está activa, ¿no? O está activada, ¿no? Porque va a empezar a transcribir. Antes de transcribir tiene que elegir las hebras del ADN, ¿no? O sea, estas hebras blancas representan las hebras del ADN. Entonces, cuando es activa, su núcleo nomás es el que va a activarse para transcribir, reconocer los lugares específicos y donde se debe transcribir. Se dice que el núcleo está formado por 4 subunidades. El núcleo es todo lo rojo que usted ve, está dividido en 4 partes. Lo he dividido en 4 partes, porque eso es una imagen de acuerdo a lo que se explica a los autores, porque las imágenes que van a ver ustedes en internet o de repente en el libro, tiene otras características, ¿no? Diferentes, pero yo lo he hecho algo simbólico. Entonces, veamos acá, está formado por 2 alfa, un beta, beta prima que tenemos. ¿Dónde están los betas y beta primas? Están al lado, río abajo o río arriba. Entonces estamos sacando ya pluma para poder ver esa situación. Están río abajo, o sea, a partir de las hebras de los nucleótidos que están representados por signos positivos. O sea, aquellos nucleótidos que se van a transcribir. Entonces de ahí nacen las funciones de la enzima. O sea, estas son las subunidades beta y beta prima, son, como les digo, un cerebrito de la enzima, que es el que va a controlar que la enzima polimerice o tenga la actividad de exonucleasa, ¿no? De corregir errores o agregar nucleótidos. Tienen relación, o también estas subunidades también pueden tener relación para que la misma enzima se adhiera al ADN, ¿no? Y aquí tenemos el factor sigma, también tiene esas características, ¿no? De repente este va a decirle a la enzima que abran las hebras, que se corten los puentes de hidrógeno, ¿no? Por decir. Entonces, cada una de ellas tiene funciones que también vamos a especificar. Haciendo diferencia con la enzima ADN polimerasa. Esta no tiene cebadores, no necesita de un cebador. La ARN polimerasa, asimismo, no corrige errores, ¿ya? O sea, no tiene actividad exonucleasa. No corrige errores. Ahora, si no corrige errores, quiere decir que esa proteína puede salir dañada, mutada. Como en algunos casos en el ser humano no la podemos ver. Por ejemplo, en el proceso de formación de proteínas, si una proteína está mal hecha, la proteína que va a trabajar como enzima, esa proteína no va a funcionar, no va a enlazar una molécula con otra, no va a juntar ni va a separar moléculas, porque es lo que hacen las enzimas y mediante la reacción química. Junta moléculas a través de enlace químico o las separa cortando enlaces químicos. Entonces, si esa enzima no tiene función, entonces ahí tenemos como ejemplo, ¿no? ¿De dónde salen los albinos? Porque no se ha formado la melanina, no ese compuesto, ese componente o esa molécula. La enzima que permite en la reacción química de su formación, entonces no funciona. Por lo tanto, no hay una melanina normal como en el ser humano, pues esas personas tienen carencia, ¿no? De melanina. Bueno, es un ejemplo. Veamos entonces acá el núcleo, la holoenzima específicamente, el núcleo más el factor sigma. El núcleo es todo lo rojo, el factor sigma es el color celeste. Bien, y ahora,
recalcando las funciones de la ARN polimerasa, como dijimos al inicio, localiza los centros de iniciación del ADN. ¿Y cuáles son los centros de iniciación del ADN? En la región promotora, que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Al inicio nomás está la región promotora. ¿Quiénes son la región promotora? Están oyendo, acá no está mencionando solamente la región terminadora. La región promotora o zona promotora está caracterizado por dos señales, dos secuencias consenso, la menos 35 y la menos 10. Esas son las regiones promotoras. Por aquí debe estar adelante, ¿no? ¿Y cuál es la región terminadora? La región terminadora son secuencias de nucleótidos que permite que el ARN se forme un doblez, una horquilla. ¿Ya? Entonces, estos nucleótidos son primordiales para que acabe la formación del ARN, que es este de color azul, digamos, azul, el ARN. Entonces, el ARN, ¿cuándo empieza y cuándo termina, no? Acá está la enzima ARN polimerasa, ¿ya? Entonces, no olvidemos que la ARN polimerasa, aparte de la región promotora, también ubica la región terminadora, para que ella misma se guíe, pues, si termina o conoce así a lo lejos, por decir, ¿no? Los nucleótidos que ya le van a indicar que se termine el ARN mensajero, sino cuándo va a dejar de agregar, ¿no? Los nucleótidos para formar el ARN. Ahí se perdería, ¿no? Entonces, basta que aparezcan estos nucleótidos, lo complementa en la formación del ARN, y si ve que se está doblando acá o se está produciendo una horquilla, un doblez del ARN, entonces ya se da cuenta la enzima, un decir, ¿no? Que se está dando cuenta que ya está terminando la formación del ARN, ¿ya? Entonces, ¿cómo polimeriza la enzima? ¿Cómo agrega los sustratos? Siempre como 5'3'. Ese sentido igualito que el ADN polimerasa, agrega sustratos en esta posición 5'3'. Y bueno, los sustratos van a ser diferentes, obviamente. ¿Cómo se llama el sustrato para la formación de hebras hijas de ADN? Desoxirribonucleósido, ¿no? Trifosfato, ese es el sustrato. Pero, ¿y cuál es el sustrato para la formación del ARN mensajero? Para el ARN, el sustrato ya no es desoxi, sino de la ribosa, ¿no? La pentosa. Ribonucleósido trifosfato. Ese es el sustrato para el ARN. ¿Y cómo los va a pegar? ¿Mediante qué enlace químico? El enlace éster, ¿no? Va agregando los sustratos, entonces generalizando se llama enlace fosfodiéster. Como eso ya lo hemos visto en la primera clase. ¿Por qué es un enlace fosfodiéster? Porque no solamente se va a agregar un sustrato, sino muchos. Por forma general se le dice enlace fosfodiéster. Bueno, entonces, en síntesis, la ARN polimerasa localiza los centros de inicio, o sea, la región promotora que esté adelante, y también localiza las señales de terminación que está al final, ¿no? Dentro de la hebra elegida, mencionando la hebra elegida. Bien. Ahora, señalando acá las funciones específicas, ¿no? Del alfa, de los beta y del factor sigma. El alfa, en general, sabemos dónde está ubicado en la parte, por decir, en la parte posterior, porque los betas están en la parte anterior, donde se está abriendo la hebra y donde se va a formar el ARN, siempre partiendo de eso. Entonces, el alfa participa en la etapa de iniciación. ¿Y qué es la etapa de iniciación? Es cuando las hebras se van a abrir, ¿no? Es cuando se ha elegido la hebra y empieza a abrirse de repente, ¿no? Esa es la etapa de iniciación. Y no solamente la ARN polimerasa va a participar, también hay otras enzimas que no se la menciona, ¿no? No se la va a mencionar porque es la que más trabaja. Dice, y la interacción con las proteínas que van a regular, ¿no? El proceso de la transcripción. Bueno, asimismo los beta, la subunidad beta se encarga de funcionar en la etapa de iniciación y también en la etapa de elongación. Entonces, en la etapa de iniciación también involucra, ¿no? A que le diga la enzima, reconoce exactamente dónde están las señales, ¿no? Esa es la etapa de iniciación, reconocer las regiones promotoras y las regiones terminadoras, ¿no? Es la que va, ese es el punto clave. Y en la etapa de elongación, el beta, ¿qué va a hacer? También va a indicarle a la enzima que agregue los sustratos ya para formar el ARN, ¿no? Inclusive en la etapa de iniciación ya se agregan los primeros nucleótidos del ARN.
y elongación ya se va a continuar agregando ya sin descanso, ¿no? Siempre tomando en cuenta que los sustratos se van a formar por enlaces ésteres, fosfodiésteres. Bueno, el beta prima específicamente esta relación que la enzima se tiene que adherir, se debe unir al ADN, ¿no? Para no permitir que se desplace para otro lado, ¿no? Y eso bloquea la transcripción. Muy relacionado como que es el beta en el ADN polimerasa, ADN polimerasa, el beta tiene un brazalete, ¿no? Que nos explica que tiene un anillo en los extremos para que se sujete bien a las hebras del ADN original. Algo similar hace el beta prima. Bueno, y el factor sigma, es esta molécula que está acá de color celeste, también trabaja en la etapa de iniciación. Pero ¿de qué manera? Ordena el núcleo de la enzima, ordena, o en forma general, ordena la enzima. ¿De qué manera? Le ordena que rompan, que corten los puentes de hidrógeno para separar las hebras. ¿Y en dónde debe romper los puentes de hidrógenos? Es en la altura de los signos negativos, menos 10, o sea, la conocida caja Prino, donde tenemos timina, adenina, timina, adenina, adenina, timina. 6 nucleótidos. Por eso se le dice caja Prino, ¿no? Como dijera TA, tata, al final termina en AT, son 6 nucleótidos. Porque la región menos 35 tiene guaninas y citosinas, ¿no? TT, 2 timinas, GA, CA, ¿no? GACA, CA, TT, perdón, CA, GA. Ahora, ¿y por qué el factor sigma le ordena a la enzima que corte en este caja prino? ¿Por qué no en el menos 35? ¿Por qué quieren en el menos 10? Porque en el menos 10 hay muchas timinas y adeninas, ¿no? Y cuando hay timinas y adeninas solamente hay 2 puentes de hidrógeno. Por eso es que la elige, porque no quiere gastar tanta energía. De aquí para adelante se va abriendo las hebras para generar el ARN mensajero. Obviamente que esta región no se va a transcribir en menos 10. Ya les dije al inicio que la primera base que se va a transcribir está simbolizada con signos positivos. Bien. Otro detalle que debemos saber. ¿Cuándo se sabe que ya se culminó la formación del ARN? Muy bien, ese es otro detalle que debemos saber. Aquí tenemos una hebra del ARN, vean ustedes, aunque está cortita, tremenda horquilla o doblez del ARN y una colita. ¿Ya? Aquí empieza 5', la primera base adenina, secuencia de nucleótidos, muchos nucleótidos, por eso que está punto suspensivo, muchos nucleótidos, sigue la secuencia de nucleótidos y por aquí el ARN se dobló, como una horquilla así. Tallo, ¿por qué? Porque al generarse este doblez, en el tallo las bases nitrogenadas están formando puentes de hidrógeno entre guaninas y citosinas. Pero acá en el bucle, o lazo, se rompieron los puentes de hidrógeno, por eso parece algo circular. ¿Ya? Aquí no hay puentes de hidrógeno en el bucle, y en el tallo sí hay puentes de hidrógeno. Y la colita, tenemos desde el ARN, tenemos muchos uracilos, ¿ya? Con la pentosa, con el carbono 3 de la pentosa libre. Bien, libre de fosfato, obviamente, pues es el último nucleótido que no tiene fosfato. Bien, entonces recordemos, cuando el ARN mensajero tiene estas características, ya la enzima cuando vio este doblez, ya se dice que ya acabó, ¿no?, su formación del ARN, pero va a haber una colita. Si esta colita tiene uracilos, no se requiere de la proteína Rho. Por eso dice acá, características del ARN mensajero, pero que no utiliza Rho para separarse del ADN. ¿Ya? Muy bien, ¿de dónde se formó el ARN? A partir del ADN, pero más abajito ven acá, es el hebra del ADN. ¿Cuál es el ADN molde? 3', termina 5'. A partir del ADN molde se genera el ARN, dijimos hace rato. ¿Ya? Y entonces ya tenemos formado el ARN mensajero y se ha separado del ADN, se ha separado, obviamente. ¿Cómo se separó? ¿Con la ayuda del Rho? No, porque dice sin Rho. ¿Por qué? Porque la colita termina en uracilo, y si el uracilo, sabemos que ha terminado, tiene el ARN uracilo, entonces su complementación es la adenina, que se encuentra en el ADN, ¿verdad? Es la adenina. Adenina con uracilo, ¿cuántos puentes de hidrógeno existen entre ambas? 2 puentes de hidrógeno.
¿no? Entonces, adenina, uracilo, dos puentes de hidrógeno. Por lo tanto, se separan espontáneamente y no requieren Rho. Y Rho es una proteína que trabaja como si fuera una tijerita cortando enlaces puentes de hidrógeno. Pero aquí a Rho no lo requieren porque eso espontáneamente se rompe porque hay dos puentes de hidrógeno. Por eso esta característica del ARN mensajero. Hay ARN mensajero, entonces, que tiene su colita, termina en uracilo, pero hay otros ARN que no necesariamente van a terminar en uracilo, terminan en guaninas y citosinas. Entonces ahí sí requiere Rho. Entonces veamos acá las características para terminar un ARN mensajero, que no requiere de proteína Rho para separarse del ADN, ¿ya? Solamente en un momento temporal está unido al ADN, pero una vez que ya está listo, preparado, está completo, entonces tiene que separar, ya sea espontáneamente o con la ayuda de la proteína Rho. Bien, entonces en este caso la ARN mensajero tiene un sentido 5' y está acabando 3'. ¿Quién es la primera base que puede estar formando parte del ARN? Puede ser la adenina o la guanina. Cualquiera de esas dos purinas, adenina o guanina. Luego sigue una serie de nucleótidos, tiene su horquilla, que indica que ya se está terminando de formar el ARN, y una colita de uracilo. Esas son las características. Ahora, dice acá, este ARN mensajero forma una horquilla. Aquí está la horquilla, pero esta horquilla dice con palíndrome. ¿Qué significa palíndrome? Palíndrome es cuando se repiten los nucleótidos en un extremo, guanina, citosina, en el otro extremo, también guanina, citosina. O puede ser que se repita 2 o 3 bases o muchos más nucleótidos por un extremo que se repita y en el otro de igual manera. La misma base tiene que ser. A eso se le llama palíndrome. Secuencia de nucleótidos que se repitan por los extremos opuestos. ¿Ya? Bien. Otra característica que ya les dije también, acá dice de 6 a 8 residuos de uracilo. Esos son los residuos de uracilo que forman la cola. ¿Bien? Asimismo, la separación del híbrido. ¿Quién es el híbrido? El ARN conjuntamente con el ADN. Se le dice que es híbrido o dúplex también le dice. ¿Híbrido por qué? Porque uno presenta el ARN. ¿Qué pentosa tiene? Ribosa, ¿verdad? El ADN tiene desoxirribosa. Bien, ese es uno de los datos que me ayuda a analizar que es un híbrido, que son diferentes, ¿no? Que son moléculas diferentes que igual están unidas temporalmente. O dúplex, también le dicen dúplex. Bueno, entonces el híbrido se separa espontáneamente porque no requiere Rho. Vamos con el otro punto. Esta es la característica de un ARN mensajero, pero aquí sí requiere Rho. Acá está la proteína Rho. Miren acá, Rho. Entonces este ARN se ha separado ya del ADN. Acá el ADN molde 3', 5'. ¿Ya? Entonces todas las bases están aquí para haber generado este ARN mensajero. La colita es el que está terminando en guaninas y citosina. ¿Ya? La cola. Acá está su horquilla, muy similar al caso anterior, al ARN mensajero anterior. Entonces tiene horquilla, también tiene palíndrome en su horquilla. ¿Y por qué le dicen estructura secundaria? Porque está doblando, o porque aparentemente vemos que está formado 2 hebras, porque hay puentes de hidrógeno, pero es una sola hebra que ha sufrido un doblez y allí se ha formado puentes de hidrógeno, pero no son 2 hebras, es una sola hebra, sino que ha sufrido un doblez. A esto le dicen estructura secundaria y a la hebra del ARN solito, libre, es la estructura primaria. Estructura primaria, estructura secundaria. Bueno, aquí se está presente el Rho porque requiere de ATP, es una proteína, requiere ATP para servir como tijerita y cortar los puentes de hidrógeno entre el ARN y el ADN para separar ambas moléculas. Como holoenzima, la ARN polimerasa también requiere de un cofactor, como ya les mencioné cuáles son los más utilizados, ¿no? Asimismo, como en el caso de las hebras del ADN para formar hebras hijas, en el momento que se, miren acá, se estén separando y formando horquilla, ¿no? Entonces, en la replicación del ADN, ¿se acuerdan? Cuando les dije, les indiqué, se van a separar. En ese caso, la helicasa es la que va a cortar los puentes de hidrógeno, ¿no? Pero acá, la enzima ARN polimerasa es lo suyo, ese es su trabajo de ella. No requiere de helicasa. Pero como rompan los puentes de hidrógeno a la ARN polimerasa por estos extremos, ambos extremos, se va a generar esta tensión, ¿no? Ese ajuste. Entonces, eso puede dañar a los genes, ¿no?
va a dañar los genes. Entonces aquí sí necesitas de las topoisomerasas para poder cortar los enlaces fosfodiéster, desenrollar las hebras que están bien ennudadas, por decir, y luego al final unen esos enlaces. Bueno, es el mismo ejemplo de la replicación. ¿Qué propiedades tiene la hebra del ARN mensajero? Como ya estamos mencionando algunas anteriormente, ¿en qué sentido va a crecer? Los sustratos siempre se agregan en sentido 5', 3'. Por eso dice que el ARN mensajero crece en sentido 5'. Se inicia con un nucleótido, que le dije bien claro. ¿Cuál es el primer nucleótido del ARN mensajero? Puede ser adenina o guanina, o sea, son purinas. Solamente va a iniciar con una purina, que puede ser adenina o una guanina, ¿ya? En el primer sustrato, mejor dicho. Bueno, asimismo, y específicamente, ¿cómo se llama su sustrato? Ribonucleósido trifosfato. Ahora, los ribonucleósidos van a tomar nombre de acuerdo a las bases, pues, ¿no? Si es la adenina que va a ingresar primero, se llama adenosina trifosfato. Si es la guanina que va a ingresar como sustrato, en primer lugar, la guanosidina trifosfato. ¿Ya? Entonces van a tomar el nombre específicamente de la base que va a ingresar. Según purinas, la primera es purina, pero ya la segunda, la tercera, la cuarta puede ser variado. No necesariamente que todos van a ser purina. La primerita puede ser adenina o guanina. Profesora, Dime. adenosina trifosfato es lo mismo que decir adenosin trifosfato. Sí, también es lo mismo. Ya. Así es. Ajá. Bien. Termina, en este caso, en una cola de uracilos, o en el otro caso, termina en la cola de guaninas y citocinas, ¿no? En este caso estamos viendo un ejemplo de uracilos, ¿no? Bueno, en cualquiera de las dos formas. El resultado final, ya cuando está completo el ARN, se llama transcrito primario, cuando ya se separó. Este transcrito primario en procariotas, no olvidemos que es bastante lábil, que quiere decir que se puede destruir rápidamente por las nucleasas que están allí. Las enzimas las pueden destruir rápidamente. Sin embargo, un ratito, voy a conectar el cable. Les estoy diciendo que el ARN mensajero en bacterias, en células procariotas, este ARN mensajero es susceptible de ser dañado por cualquier enzima. O sea, rápidamente se puede desintegrar. Porque no está modificado, no está protegido, no hay algo que lo proteja. Por eso inmediatamente las enzimas que requieren transformarlo en proteína lo van a hacer inmediatamente, ¿ya? Sin embargo, en células eucariotas, este ARN mensajero del núcleo tiene que salir bien protegido. Estamos hablando en células eucariotas. En células eucariotas, entonces aquí en el extremo 5' se le va a agregar una caperuza. La caperuza 7-metilguanosina. O sea, acá en este extremo 5' es como si estuviera poniéndose un casco en la cabeza. Lo va a proteger de esa manera. ¿De quién? De las enzimas, las nucleasas. Asimismo, por aquí, de repente, a lo largo de la estructura primaria del ARN, se van a modificar, ¿no? Se van a quitar. A ver, este nucleótido no sirve afuera. Este nucleótido sí, porque va a generar un aminoácido. Y así sucesivamente van a seleccionarlo, lo van a modificar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, al final, estamos hablando de acá de la colita. Esta colita también va a ser protegida. Se le va a agregar una secuencia de 200 nucleótidos que van a servir una cola, la cola poli A, se le llaman poli A. Esta cola poli A que se le agrega al ARN mensajero, entonces también le va a ayudar a protegerse. Entonces no olvidemos, en el ARN mensajero en células eucariotas va a ser modificado, ¿para qué? Para que lo cuide y lo protejan de las nucleasas, porque va a pasar al citoplasma,
Y ahí en el citoplasma también puede ser dañado por las enzimas, ¿no? Desde el núcleo nomás formadito, inmediatamente sufre esta modificación para que pase al citoplasma y ahí recién ocurra la traducción o síntesis de las proteínas a partir del ARN. Bien, entonces ya habrán anotado ese datito. Bueno, ahora a partir de ahí, sí, dime. Profesora, ¿puede retroceder la diapositiva a la anterior, por favor? Sí. En la imagen que está abajo, supuestamente es un ARN mensajero en procariotas, ¿verdad? Y usted Sí. dijo que el 5' empezaba con una purina, o sea, adenina o guanina. ¿Y por qué está segura así lo de ahí? Sí, sí, es que está incompleto, no le he puesto puntos suspensivos, no está correcto. Está incompleto. Ya, profesor. Aquí le estoy diciendo la teoría, entonces, pero sí tiene razón, voy a quitarlo esto, porque va a empezar por una adenina o una guanina, ¿ya? Bien, empezamos acá. ¿Cuáles son los 3 pasos o 3 etapas? La etapa de iniciación, como dijimos en un inicio, la enzima tiene que conocer la región promotora, por decirse promotora acá, la región promotora y la región terminadora. Sitio de nucleótidos que va a indicar a la enzima que ya acabó de agregar los nucleótidos del ARN. ¿Ya? Asimismo, en la etapa de elongación, quiere decir que va a ir creciendo, va a ir alargándose poco a poco la hebra del ARN mensajero, mediante la polimerización. No hay actividad exonucleasa. Y asimismo, la etapa de terminación, que quiere decir ello, que la enzima, luego de recorrer los nucleótidos que generan el gen, va a encontrar los nucleótidos que permiten la terminación, ¿no? Y al final se forma de manera completa el ARN, se libera, disocia del ADN, igualmente el ADN se une, ya no va a estar abierta, se une mediante sus puentes de hidrógeno y la enzima se libera, van a salir. Esa es la última etapa, terminación. Esto lo vamos a ver con detalle ya en la práctica, ¿no? En la etapa de iniciación comprende varios complejos. Complejo binario cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque es binario, ¿no? Un complejo binario es porque 2 componentes están unidos. ¿Cuáles son? El ADN, las hebras del ADN y la holoenzima. Son 2 componentes. ¿Ya? La holoenzima reconoce a la región promotora en un inicio, luego la terminadora, ¿no? Aquí el factor sigma es el que va a conllevar a eso. Va a funcionar, va a indicar a la enzima que allí debe encontrarse la región promotora y señalar si es menos 10 y si es menos 35, ¿verdad? De esta manera, entonces, el factor sigma escoge del menos 10 o el menos 35, se queda con el menos 10. Cerrado, porque las hebras del ADN no se han abierto. O sea, los puentes de hidrógeno están ok, están correctos, no ha sufrido ruptura. El complejo binario abierto quiere decir porque ya se sufrió una ruptura de los puentes de hidrógeno. Entonces la enzima ARN polimerasa, que la vemos de color rojo, comienza a separar las 2 hebras del ADN. ¿Por qué punto? ¿Qué región? Específicamente en el menos 10. La secuencia consenso menos 10 porque está repetidamente adeninas y timinas, o sea, hay 2 puentes de hidrógeno. Pero no solamente esas 6 bases nitrogenadas o pares de bases que se van a abrir, ¿no? Un promedio de 17 pares de bases se van a romper para generar estas características, como si fuera un globo, ¿no? Que también tiene un nombre, ¿no? Burbujas de transcripción también le dicen. Bueno, asimismo entonces ya sabemos por qué es binario y por qué está abierto, ¿no? Ese complejo. Sin embargo, hay otro complejo, el ternario, en esta etapa de iniciación. ¿Por qué? Porque existe ya la presencia del híbrido, del dúplex. Entonces el híbrido quiere decir que ya se ha formado el ARN mensajero, se ha agregado el primer nucleósido trifosfato, que corresponde a la guanina, ¿no? Seguidamente otra base, y así. En un sentido 5', 3', porque su ADN molde es 3', 5'. El ARN, entonces, por lo tanto, es 5' empieza. Bueno, entonces, se dice que debe haber 8 pares de bases, ¿no? Cuando aproximadamente ya hay 8 pares de bases, entonces la holoenzima se dice que ya está llegando a la etapa de elongación. Por lo tanto, la holoenzima, pero ¿quién es que está ordenando? Es el factor sigma. Una vez que ya hay 8 pares de bases en el ARN,
pares de base porque está complementario a la hebra del ADN, por eso se dice pares de base porque todavía hay puentes de hidrógeno entre ambas. ¿Ya? Hay 8 pares de bases nitrogenadas, por lo tanto la enzima ordena al núcleo que siga su trabajo ella solita y que ella se retire ahí a un costado, entonces ella está vigilando, por decir, no es un decir, ya está controlando de manera indirecta, pero ya no formando parte del núcleo, ¿no? Se retira a un costado y para que pueda trabajar solamente el núcleo. Entonces en la etapa de elongación quiere decir que se va a seguir alargando, creciendo el ARN mensajero, ¿no? Es más notorio, es más grande ya esta burbuja, la burbuja de transcripción. ¿Qué quiere decir la burbuja de transcripción? Es que la hebra del ADN ya está formando un poco más grande, se ha separado la hebra, ¿no? De repente un campo mayor. Bueno, entonces como ya les dije, el factor sigma ya se retiró y entonces está creciendo el ARN mensajero hasta cierta cantidad, ¿no? De nucleótidos, y más adelante vamos a ver algo en la etapa de terminación. Veamos lo siguiente. Una vez que ya la enzima sigue agregando los sustratos, va creciendo la hebra del ARN, y por lo tanto llega a hacer la lectura de los 40 nucleótidos del ADN. Acá está el ADN de color verde. La holoenzima, al divisar esos 40 nucleótidos, la va a transcribir, la va a complementar para formar el ARN, y de pronto aparece este doblez. Estos 40 nucleótidos que menciona acá en la teoría, entonces significa que estos 40 nucleótidos van a expresar que la hebra se doble, ¿cierto? Como si fuera su fenotipo, pues, ¿no? Que esta hebra del ARN sufra un doblez, la horquilla que habíamos visto anteriormente, la horquilla, ¿ya? Bien, entonces al final ya sigue la colita, justo observamos acá, puros uracilos, ¿no? Quiere decir que ya ha culminado la formación del ARN mensajero. Cuando aparece o cuando se complementa acá los uracilos, quiere decir que el ADN debe tener adenina. La hebra del ADN debe tener adenina, por complementación. Entonces hay 2 puentes de hidrógeno, y por lo tanto, proteína de Rho no lo vamos a usar. No se requiere porque solito o espontáneamente se separa la hebra del ARN del ADN. Aquí tenemos entonces otra imagen, ¿verdad? En la imagen anterior termina en uracilos, ¿no? Pero en esta imagen no termina en uracilos, en guaninas y citosinas. Por lo tanto, vemos acá la proteína Rho con su ATP, con energía para poder, por este extremo, separar la hebra del ARN, cortando los puentes de hidrógeno, que son 3 puentes de hidrógeno. Entonces se separa y el ARN mensajero se libera del ADN. Bien. Esta es la última parte de la etapa de terminación. Tenemos el ARN mensajero libre, separado del ADN. Y el ADN se juntan, ya no hay burbuja, no hay separación, los puentes de hidrógeno están uniendo las hebras del ADN. La holoenzima, el núcleo de la holoenzima se juntó de nuevo con el factor sigma, ¿no? Solamente en la etapa de elongación se separan. Ahora, ¿por qué será? Eso no lo especifica ningún autor, solamente según los estudios, ¿no? Mediante un microscopio electrónico, la investigación de estos señores hacen notar pues que el factor sigma, solamente en la etapa de elongación, no está junto con el núcleo, ¿no? En la etapa de elongación. Bueno, entonces, esta es la última parte con respecto a la etapa ya de terminación. Vamos con algunas preguntas porque ya va a acabar también el tiempo.